Entonces, continuamos. Ya. Continuamos. Hay una pregunta de Selene, ahorita se las comento por acá. ¿Por qué dijiste ahorita que el trabajo que tenemos nos conseguimos nosotros? Es una realidad. Pastor, pero... Voy ahorita. ¿por qué? O sea, ¿qué si Dios no lo hubiera permitido, no lo hubiera permitido? Mira, el tema de la permisibilidad de Dios es una perspectiva, o es un estudio muy amplio, perdón. Lo que Selene está preguntando es, ¿por qué dije hace rato que el trabajo que se tiene el día de hoy, les dije, ustedes se lo consiguieron? Entonces Selene dice, ¿y si lo permitió Dios, entonces Él no lo dio? La respuesta es, el tema de la permisibilidad de Dios es un tema muy, muy, muy amplio, ¿no? Hoy tenemos aquí en México la buena noticia de que el Chapo Guzmán se escapó. ¿Y lo permitió Dios? Sí. Ahora, el tema de la permisibilidad de Dios establece eso, que no porque Él lo permita necesariamente Él lo está dirigiendo. Sí. Y entonces que vengan todas las demás cosas, que sea bueno, que sirva para un propósito y una serie de cosas más. Por supuesto es difícil generalizarlo, o sea, que decir todo el mundo, ¿no? No, pero ¿por qué lo digo? Porque en términos generales, cuando nosotros buscamos un trabajo, lo buscamos aún siendo creyentes, lo buscamos por otras razones, o por razones más cotidianas que por razones bíblicas, ¿no? Realmente buscando una dirección de Dios. ¿Por qué la mayoría? ¿Cuál es la razón número uno por la cual la gente busca un trabajo? Dinero. Sustento. ¿Sí? Ponle tú no dinero, sustento. Pero esa es la razón número uno que Dios te dice, eso está resuelto. ¿Sí? Y lo cierto es que la mayoría de la gente busca un trabajo para tener que comer. Entonces ahí se ejerce fe. No. Y parte de una posición egocentrista, aunque tal vez muy pobre, ¿verdad? O muy necesitada, pero egocentrista. ¿Sí me explico? Por eso lo menciono. A lo mejor queremos, y lo hemos estado mencionando, que la mayoría de la gente busque un trabajo conforme al propósito que Dios le ha dado. Y que incluso vea el trabajo que tiene tal vez ahora de un sistema. Las voy a separar, a las otras. Si tú le ministras a Amelia también, todo eso. Y que se ve el trabajo actual como algo que me sirve, no algo como que yo le estoy sirviendo. Te lo he dicho en tu caso, que tú veas Scotiabank como algo que te va a dar a ti, el mundo te va a dar a ti para cuando cumplas tu propósito, pero no es tu medio de sustento. ¿Sí me explico? Es diferente esa perspectiva. ¿Ok? Bueno, entonces vean esto por favor. Vean, Jesús, literal, comprobado, trabajaba jornadas de 12 horas diarias. ¿Ok? Y trabajaba 6 días a la semana. 12 horas diarias, 6 días a la semana. Si tú trabajas 8 horas diarias y 5 días a la semana, ¿sí? Entonces podrías dedicar 4 horas diarias al trabajo al Señor. ¿Es posible? Lo cual haría que a la semana tú pudieras trabajar 32 horas para el Señor, aún con tu trabajo de 8 horas diarias, ¿sí? Aún con su pirámide a cuestas, pero entendiendo que ese trabajo me está capacitando a mí para algo más, ¿sí? Si nosotros podemos cambiar esta perspectiva, ¿sí? Darle cabida, no rechazarla de entrada, darle cabida, es lo mismo que el diezmo y que la ofrenda. ¿Se puede vivir con el 10% de tu ingreso? Imagínate de qué tamaño tendría que ser tu ingreso. ¿Sí me explico? Sí. Pero de entrada dices, no, ni con el 90% puedo vivir, ¿sí?
Entonces, denle cabida, por favor, denle cabida. Yo no entendí eso del tiempo, perdón. La que dice la gente cuando por primera vez se enfrenta al diezmo, o bueno, puedes llevar años, ¿verdad? ¿Qué dice? No me alcanza. No me alcanza, ni con el 100% me alcanza. Pero en la historia ha habido personas que son ricas con el 10% de su trabajo, con el que se dan el 90% y se quedan con el 10%. ¿Sí? Entonces mi pregunta era, ¿se podrá vivir con el 10% del salario? Imagínate de qué tamaño es el salario, ¿no? Que podrías vivir con el 10%. Hablamos de 4 horas diarias dedicadas al servicio al Señor, que es el trabajo que Dios le dio a la iglesia. No se cierren. ¿Por qué? Porque aquí es donde puede venir una transformación, ¿sí? En nuestras mentes, en nuestros corazones y en nuestro espíritu. Lo cierto es que le damos lo mejor y la mayor cantidad y la mayor calidad de nosotros a algo que no nos produce lo que nos debería de producir, ¿o no? ¿Verdad que sí? Sí. Y entonces, ¿cómo llegas aquí, por ejemplo, martes, segundo día de la semana, a estas horas 7:30, 8 de la noche? ¿Cómo llegas? Sí, porque gracias a Dios, ¿no? Pero ¿no? Porque ya los acabaron allá. Ya se los agotaron. Y entonces al Señor le venimos a dar, ¿qué? Lo que nos sobra. ¿Y en qué actitud? Y luego por eso venimos hasta enojados. Ay, tengo que ir. Y no sé para qué. ¿Sí? Que pudiéramos switchar eso, que pudiéramos cambiar eso, no para la academia, para Dios. Y que pudiéramos decir, yo le voy a dar todas mis mejores fuerzas a Dios, y al trabajo le voy a dar lo que me sobra. Eso no quiere decir que seas irresponsable en tu trabajo, nada más es el lugar que ocupa en tu corazón. Sé responsable en tu trabajo, pero no le des lo mejor a tu trabajo. No le des lo mejor a tu trabajo. Menos si estás haciendo rico a alguien más. Pero, ¿qué es darle lo mejor a mi trabajo? Si por ejemplo, yo tengo un horario que cumplir, ¿no? Entonces, pues estoy a las 8 de la mañana y salgo a las 4 de la tarde. Obviamente, en ese tiempo, pues tengo que hacer lo que haya que hacer, ¿no? Entonces, conforme va pasando el día, pues ya te vas agotando, te vas cansando, obviamente. Desde ahí. Les he transmitido la enseñanza bíblica. Si nosotros vemos ¿qué es lo que te quiero decir desde ahí? Que lo estás viendo por el lado contrario. ¿Desde dónde lo ves? ¿Qué estás viendo primero? Tu trabajo, o bueno, ese trabajo, ¿no? No estás viendo la viña o el trabajo que Dios te ha dado, ¿sí? Desde ahí. Ve primero el trabajo que Dios te ha dado. Desde ahí es donde están, ¿qué lugar ocupa? Como el día de la semana, ahí fue donde les transmití esa enseñanza. Si tú ves el domingo como el último día de la semana, ¿o qué pasa si lo empiezas a ver como lo que realmente es el primer día de la semana? Entonces empiezas a establecer de forma práctica y real lo primero como lo primero. Y primero ves a Dios, y primero ves lo que Él te pide, y primero ves lo que Él te demanda, y primero ves esto, y ya después en segundo lugar viene lo que va en segundo lugar. Primero es el descanso, después es el trabajo, ¿o no? Bíblicamente hablando. Pero si vemos el descanso como lo último, estamos ya chuecos, y desde ahí ya estamos teniendo toda nuestra organización, desde nuestra perspectiva, desde nuestra visión, ya estamos teniendo una perspectiva chueca, y entonces todo lo demás va a estar desorganizado. Y por eso vamos a decir, es que no se puede. Al final del día, exacto, no se puede porque desde el principio está desorganizado. ¿Qué es vuelvo al diezmo?
¿Qué es lo primero que uno aparta cuando le dan su salario? Bueno, eso es lo que debería de ser, ¿verdad? Pero la mayoría de la gente empieza a separar lo demás. Claro, cuando llega el diezmo, ¿qué dice? Y entonces ahí es donde viene el paso de fe. Si yo pongo primero el diezmo, pues quién sabe si me va a alcanzar para la renta. Señor. Y ahí viene, y entonces ahí se abre la oportunidad para el milagro, para lo sobrenatural, para lo portentoso. ¿Sí explico? Sí. En un orden que inicia desde cómo vemos las cosas. Primero levantó la mano Cristian y luego Adri. O sea, pues enséñame cómo es eso, porque a mí no me convence. Bueno, igual sí me convence, pero no veo en la vida real y práctica, en un trabajo en donde tengo que checar a las 8 de la mañana entrada y a las 4 de la tarde salida, tengo que permanecer ahí en mi lugar de trabajo haciendo cosas en mi trabajo. ¿Cómo cómo hacer lo que tú estás diciendo? Porque fíjate, un horario privilegiado, ¿no? Sí. En comparación. Bueno, pero antes de todo eso hay que preparar a 3 squeakers para llevarlos a la escuela, en donde llegas barriéndote a dejarlos y llegas barriéndote a tu trabajo, y ahí sí no lo puedes cambiar porque son horarios que tienes que cumplir. Sí, y voy al principio de esta enseñanza. Sí lo puedes lograr, y bien, con organización. Un ejercicio que uno hace en economía y que cuesta trabajo hacerlo es apuntar cada peso que se gasta. Porque nosotros decimos, ay, estos pesitos, ¿no? Cuando se hace ese ejercicio a la semana, es impresionante la cantidad de dinero que se te está yendo. Mismo ejercicio en administración del tiempo. ¿Sí? Todo lo que se hace. Y resulta que en ir a la cocina, en ir a la recámara, ¿para qué vine? ¿Sí? Se pierde una cantidad de tiempo impresionante. Pero no somos conscientes de eso y entonces vivimos pensando que el tiempo no nos alcanza. Que es el tráfico, que es la Ciudad de México, que es una serie de cuestiones. Lo cierto es que cuando hacemos un trabajo de fondo, que realmente queremos transformarnos y cambiar, y empezamos a considerar todos esos, ese desperdicio de nuestros recursos, de los recursos, que les decía alguna vez, el dinero incluso lo podemos recuperar, pero el tiempo ya no. El tiempo es mucho más valioso incluso que el dinero, ¿sí? Pero yo te aseguro que si hacemos el ejercicio te va a dar tiempo de eso y de muchísimas cosas más. Yo estoy partiendo de un horario, por eso puse 8 horas, ¿sí? Y obviamente no es así puntual, no terminas de trabajar y en ese instante empiezas a trabajar para el Señor. Pero es el cambio de mentalidad, es la transformación, es dejar entrar la verdad de la palabra, ¿sí? Y darle espacio, darle oportunidad a que venga lo sobrenatural, a que suceda verdaderamente la transformación y el cambio, cuando uno está verdaderamente dispuesto a hacer lo que uno tiene que hacer. Y por eso es bendición, crecimiento, organización. Porque incluso si Dios te da bendición, pero tú no tienes organización, la vas a perder, la bendición. Se te va a ir, sea dinero, sea tiempo, sea cualquier otra cosa, y vas a volver a necesitar que te den. Y Dios nos está dando constantemente, pero entonces ahí viene lo que ahorita les voy a decir con la palabra. Adri. Es que eso lo que se requiere es fe y obediencia, ¿no? Fe y obediencia. ¿Por qué? Porque yo necesito... Vayan buscando Mateo 20, por favor. Sí. Yo necesito fe para la semana. Claro. Sí, para que primero se me diga y luego doy la espalda. Y se necesita fe para hacer una agenda. Sí, exacto. Y yo, a mí me aprendí, no lo he llevado a la práctica, no lo he cumplido, pues, sí lo llevo, pero no he llegado ¿Al perfeccionamiento? no, al diezmo del tiempo, ¿no? Ok. No 4 horas, ¿no? Pero el diezmo de mi día son 2 horas, 40 minutos, que puedo, no precisamente dedicarme a orar, sino a trabajar. Sí. Y el Señor lo dice, busca primeramente, dice la palabra, busca primeramente
el reino de Dios es justicia y todo lo demás será añadido. Es cierto lo que dice Cristian, ¿no? Porque yo me di en un momento dado igual, tengo 4 hijos, ¿no? Cuando estaban chicos. Pero gracias a Dios, porque no fue por mí, fue tarde, ¿no? Para entender. Entendí que si yo no empleaba cuando menos 5 o 10 minutos para poner todo en manos de Dios, no iba a funcionar. Ese es un punto impresionante, donde viene la fe. Cuando tú le dedicas ese tiempo a Dios, resulta que algo pasa en el día que es productivo en todos los aspectos. Y que sigo trabajando, porque no es precisamente las 2 horas 40 minutos así, de tal hora a tal Sí, hora. no es ese. A lo mejor lo primero son 10 minutos, ¿no? Pero es lo primero de lo primero. Y bueno, yo siempre puedo decir que Dios tuvo a mis hijos porque no tenía ni sirvienta ni nada. Y siempre vieron antes, ¿no? Pero quizás esa misma necesidad obligaba a irme primeramente los 5 antes de salir, ¿no? Porque yo decía, es como salirme desnuda en el Polo Norte, ¿no? Sí. No lo voy a hacer. Sí. Pero si voy viendo que a lo largo del día puedo ir diezmando ese tiempo. Sí. No me voy a las 4 horas, no he podido las 2 horas 40 minutos. ¿Sí? Sí. Pero sí he ido comentando, ¿no? Sí. Pero se necesita fe, de saber que Dios va a suplir todo lo demás. Y luego uno no se da cuenta y por ende se van dando las cosas incluso más fáciles, más tiempo. Se necesita fe para todo, porque el justo vive por la fe. Y se necesita fe, que este es el punto aquí. La fe de poner lo que dice Mateo, lo que dice Jesús en Mateo, el reino de Dios en primer lugar, que es donde dice que tiene que ir, ¿no? Busquen primero el reino de los cielos, el reino de Dios. El reino va primero, ¿sí? Están en Mateo 20 y hablando del reino, y hablando precisamente de lo que ahorita le mencionaba Cristian. Porque el reino de los cielos es semejante a todo esto, a un hombre, vean, padre de familia, ¿sí? Porque ahorita seguramente algunos de ustedes podrían decir, ay, si tú como no tienes hijos, bueno, ¿no? Pero gracias a Dios no es mi enseñanza ni mi experiencia, es la de Jesús, que tampoco tuvo hijos. Y que estaba hablando y diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, ¿sí? Que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña, saliendo cerca de la hora tercera del día, a las 9. Y vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, vayan ustedes también a mi viña y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, por ahí te faltaba 1 hora para cerrar la jornada, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Les dijo, porque nadie nos ha contratado, ¿sí? Volver a trabajar para Dios. Y les dijo, vayan también ustedes y reciban lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario, que era lo justo, por lo que fueron contratados. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. No es cierto, lo justo no era todo el día, a ellos les dio por 1 hora de trabajo a los primeros. Al venir también los primeros, pensaron que debían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos, los que llegaron al último, han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, o sea, les pagaste igual. Nosotros soportamos la carga y el calor del día. Él respondió, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no conveniste conmigo en un denario, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? ¿Cómo es Dios? Bueno, entonces, el reino de los cielos es semejante a esto. Justicia. ¿Sí? Fíjense en esto.
El que trabajó 1 hora produjo mucho más que los que trabajaron todo el día, en proporción. Trabajó menos y ganó más, o ganó lo mismo. Los otros tuvieron que soportar la carga de todo el día, ¿no? Sí. Y produjeron lo mismo. Y eso es justicia. Desde el punto de vista humano, no. ¿Por qué? Porque los otros dijeron, y entonces no es justo. ¿Pero es justo o no es justo? Sí, es justo. ¿Dónde está el equilibrio de justicia, Carlos? ¿En dónde se establece el punto de justicia? En lo que produjiste. En lo que estableció Dios. En lo que estableció Dios al principio. En la intención. Su justicia. En la fe. En la fe. ¿Quién dijo en la fe? En la fe de esta persona, ¿sí? De la persona que dijo, sí, va, ¿sí? Yo le entro sin bronca, ¿sí? ¿Le creyó? Entonces la justicia está en ¿Quién te contrata, sí? A la última hora. Vamos, esa es la idea del relato, ¿sí? Más, ¿quién te contrata a última hora y te paga todo el salario del día? A menos que tú lo creas. ¿Sí? Fíjate. Dijiste que los que trabajaron desde el primer día produjeron lo mismo que los Desde la mañana. Desde la mañana produjeron lo mismo que los que trabajaron en la O sea, sacaron al final la ganancia. Ah, ya, yo pensé que Sacaron la ganancia. la ganancia. Sacaron la ganancia. Ah. Igual que el último, ¿sí? Yo pensé que Entonces, Jesús dijo, fíjense, Jesús dijo, en el capítulo 9 de Juan, versículo 4, dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Y en Éxodo 20, ustedes conocen, en el mandamiento del día de reposo, dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, ¿sí? Entonces, Éxodo 20, ustedes lo conocen. Juan 9:4 dice, Jesús dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió mientras el día dure. La noche viene. ¿Qué es el día? Jesucristo dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió mientras el día dura, porque la noche viene cuando nadie puede. La vida. Sí. A ver, digan, me es necesario hacer la obra del que me envió mientras estoy vivo, fuerte, inteligente, guapo. ¿Sí me explico? Sí. Porque va a venir un momento en el que ya no lo vas a poder hacer. Y de eso depende tu bendición y tu productividad. La verdadera productividad. ¿Sí? Ahora, no te envía Dios a trabajar solo. Tú eres un colaborador de Dios. Eres colaborador de Dios. No eres tú trabajando para Dios. Eres un colaborador de Dios. Él trabaja contigo, tú trabajas con Él. Literalmente, lo que establece la palabra es que tú eres socio de Dios. Tú eres un socio de Dios. Tú no eres un empleado de Dios. En ningún lugar te van a dar esa categoría. Y en el único lugar donde nos dan esa categoría, no lo creemos y no lo queremos. ¿Sí? Aquí yo te ruego, y muchos te rogamos, porque ocupes tu posición de chalán. ¿Verdad? No. ¿Sí, Rogelio? No. ¿Sí? No. Posición de liderazgo. ¿Qué dice aquí? ¿Cuántas semanas llevo dándotelas? 30. Rogándote, suplicándote en público y personalmente que le creas a Dios que Él te está llamando a ser líder
que quiera ser un líder de la iglesia de Jesucristo. El único lugar donde te dan, que por cierto es la mejor empresa del mundo, que te dan, que te ruegan porque seas cabeza, y tú tienes que ir allá a andar mendigando a ser un chalán, Que nunca vas a llegar a ser el esperando a ver si un día te dan un aumento de no sé qué cosa. De trabajo. De trabajo. Es como la mentalidad del hijo pródigo, ¿no? La mentalidad del hijo pródigo que llega como chalán. Que lo que más aspiras son las arrobas. Un trabajador más, sí, Jaciel. Perdón, otra vez en Mateo 20. No pidas perdón. Si no ofendes, no pidas perdón. Disculpa. Tampoco. En Mateo 20, solo para quedar claro, Sí. cuando les dice que trabajen en su viña, mi pregunta es como, ¿a qué se está refiriendo el trabajo? Porque hasta el final les da lo que prometió, que es un denario, y no sé si sería como el tesoro en el cielo. Acuérdate cómo empezó. El reino de los cielos. ¿De qué está hablando? ¿Qué es esa viña? El reino de los cielos. Está hablando de ¿dónde está el reino de los cielos? Aquí entre nosotros. Sí. Está hablando de donde tenemos que trabajar nosotros. ¿Sí? La productividad que debemos de tener. ¿Sí? Una productividad que se basa en la fe, no en el esfuerzo personal. ¿Sí? Por los principios y motivaciones correctas, no por la ganancia en sí, porque esa ya está, mi sustento ya está establecido, ya está resuelto mi sustento. Si voy por lo que vale, por lo que realmente vale, por esa ganancia, que es la satisfacción plena de vida, y esa satisfacción plena de vida es una vida perfeccionada. Así empezamos. Una vida que es perfeccionada por Dios a través de mí. ¿Sí? El Edén es el discipulado para mí. Mi viña es el mundo, mi viña son ustedes. Pero si yo quiero sembrar una semilla en la tierra y la tierra se me echa a correr, imagínense. O imagínense una tierra que le siembran una semilla y se las escupe. No quiero esta semilla. ¿Sí me explicó? Sí, O sea, eso sería, por eso empecé diciendo, eso es tortuoso. Entonces ya no es un problema del que siembra, es un problema de la tierra. Ahora, ¿qué tierra haría eso? No solamente una tierra árida, una tierra ya infértil, una tierra que ya dio todo lo que tenía que dar o que fue maldecida. ¿No? Como la higuera. No vas a dar. Pues entonces ya, deja de dar. Sí, Cristi. Bueno, a lo mejor no tiene como que mucho que ver hablar de estas ¿no? Pero por ejemplo, cuando en Génesis 3 dice que a lo mejor no tiene mucho que ver esto, pero cuando dice... No pidan disculpas, hombre, váyanse directo a la pregunta. Bueno, cuando después de la caída, dice en Génesis 3 que con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. O sea, según lo que yo había entendido es que esa maldición es que vas a estar cansado siempre por tu trabajo, ¿no? Y resulta, es cierto, pero te hace falta leer Romanos 8, donde dice, bueno, pues entonces, Cristi, ahí tienes que la tierra está gimiendo, esperando que un hijo de Dios se manifieste para que la redima y vuelva a la misma condición de bendición del principio. ¿Sí? Entonces, todos nosotros somos llamados a trabajar en la viña. Todos nosotros somos importantes, de una suma importancia, para levantar una cosecha, ¿sí?, abundante. Cada uno podemos cumplir y debemos de cumplir una función dentro del equipo, que somos la iglesia. Entonces, digan por favor, ayúdenme para no perdernos. Bendición, crecimiento, organización. Digan por favor, Dios trabaja en equipo. ¿Ok? ¿Dios podría hacerlo solo? Sí. Amelia, sí. ¿Quiere hacerlo solo? No. Lo quiere hacer contigo. Ven nomás, qué privilegio. Entonces, cuando Él trabaja en equipo, comienza estableciendo autoridades. Todos los ministerios que leímos en Efesios son autoridades. Por eso, no es mi idea, es la idea de Dios. Por eso yo les insisto en que ustedes son llamados a ser autoridades, a ser líderes, a presidir, ¿sí?, a iniciar, a tener la iniciativa,
a generar visiones. Cada propósito es una visión en sí misma, una empresa que Dios les ha dado a desarrollar en esta vida, en esta tierra, y hay que desarrollarla en orden. Se establecen las autoridades, se les da visión a las autoridades y las autoridades transmiten la visión. Por eso no es una cuestión mía, ¿verdad?, que se me haya ocurrido a mí, que domingo a domingo le digamos, aunque sea una persona que nos esté viendo en muy lejos, ¿verdad?, en Tierra del Fuego, aquí en Río de Agua Viva tenemos una visión, porque no es el deseo de una persona, es una visión dada por Dios, un sueño dado por Dios para trabajar en el reino de los cielos, ¿sí? No piensen, por favor, pues tú porque eres el pastor. No. Leímos Mateo 20, ¿no? ¿Lo leímos todos? ¿Lo leíste con tus ojos? Sí. ¿Dice ahí tú, pastor? No. El reino de los cielos es semejante, y habló de trabajadores, de obreros. Aquí todos somos obreros. Pero las autoridades están puestas no por valor, están puestas por organización. ¿Sí? Primero Dios creó a Adán y luego a Eva. ¿Quién le dijo a Eva que no se podía comer del árbol? El hombre. Adán. Pero aclara que hombre, porque así se hacen los chismes. ¿Quién? Adán. Dios no se lo dijo. Dios se lo dijo a Adán. Y Adán se lo dijo A la mujer. a Eva. Primero llamó a Abraham. ¿Sí? Primero llamó a Moisés. Primero llamó a Josué. Primero llamó a David. Primero llamó a Nehemías. Jesús. Y después vino toda la empresa, toda la obra. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Estás entendido de esto? ¿Sí? Claro. Entonces entiéndeme lo siguiente. Dios te llamó primero a ti. A ti. Para hacer algo. Sí. No me llamó a mí nada más. Te llamó a ti, Raúl. ¿Sí me entiendes o no? Sí. Tú eres el primero de algo. Gracias a Dios, una carita. Entonces, ¿qué querrá Dios que hagas con ese algo? ¿Que lo entierres? ¿Que lo hagas qué? ¿Cuánto? Mucho. Fíjense en esto. Cristian tiene ratas en sus manos todos los días, ¿no? O muy seguido. ¿Para qué es ese trabajo? ¿Para beneficiar a quién? Al ser humano. Todos los trabajos de esta vida, todos están en función del beneficio del ser humano. Todos. Pero ¿de qué sirve crear la vacuna contra el SIDA y salvar a un ser humano Que debe ir al infierno. si después se va a ir al infierno? ¿Me explico? Sí. O sea, imagínate acá honrándote el mundo, Premio Nobel de Ciencias, y allá en el cielo, oye, ¿qué onda? Una persona no fuiste capaz de perfeccionar. Lo más que hiciste fue decirle, ¿por qué no ves YouTube ahí en el canal? ¿Sí me explico? Sí. ¿Alguien me puede decir qué hora es, por favor? Las ¿Ya son las 9. 9? ¿Sí? Ay. Les iba a decir otra cosa, pero ahora ya se quedó para la siguiente. Y esta está buenísima. No, ya porque si no me voy a alargar. No te la Me voy a alargar, ya no. Me voy a alargar. Sí. Una y ya. Yo empecé, ¿me ayudan por favor? Yo empecé diciéndoles, quieran ustedes que hoy algo nos transforme. Vamos a orar. Y dile a Dios si esta palabra te puede transformar a ti. No te voy a cortar para que remontes tus puntos. Quiero orar por ustedes, vamos a orar.
Esto no se trata de que te vuelvas pastor, de que dejes, de que renuncies mañana. No, Cristi, estoy diciendo que no se trata de eso. Que si eso de Efesios 4 es para toda la... Claro, es para todos, para todos, para todos. Algunos aquí son apóstoles. Sí, todos, de eso y más. Pongámonos de pie, por favor. Uno para todos. ¿Cómo? O sea, a unos maestros, a unos apóstoles. Es para toda la iglesia, porque son posiciones de liderazgo. Unos una cosa, otros otra. Exactamente. Para que nos pongan allá. Todos. Cada iglesia, pero cada quien en su canal. Sí, exactamente. Yo creí que para todos era todo. Miren. Tú te pones allá, ¿no? No acabo. Una de las bendiciones de ser un líder y de ser un líder en colaboración con Dios es que, les decía hace rato, Dios no nos avienta a la vida y nos deja que caminemos como nosotros queramos. Somos guiados por Él. Entonces, cierren sus ojos, por favor. Padre, yo te pido una vez más que este hermoso grupo de hombres y mujeres que están aquí es por una razón importantísima. Tú nos bendigas a cada uno de ellos, a cada hombre, a cada mujer. Nos bendigas a todos con el rompimiento de estructuras que nos han impedido en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra vida diaria, que nos han impedido un crecimiento en abundancia, en prosperidad, como tú quieres. Tu palabra está llena de palabras claras, de abundancia, de crecimiento, de bendición. La tierra misma, aún con toda la corrupción que vivimos, que toda la destrucción que le hemos dado, aún sigue produciendo en abundancia, Señor. Basta ver con una cascada que no para el agua. Señor, cómo todo tu sistema organizado abunda en prosperidad en todo momento. De verdad te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a destruir barreras mentales, barreras espirituales. Que no nos quedemos conformados. Una cosa es que vivamos en contentamiento, otra cosa es que vivamos en conformidad. Y tú siempre nos dices que no nos conformemos a este mundo. Señor, habla al corazón de cada persona. Que cada uno de nosotros podamos tener un trabajo que nos dignifique, que trabaje nuestro carácter y que nos traiga satisfacción, pero un trabajo que no esté en primer lugar. Que el trabajo que esté en primer lugar sea el trabajo que tú nos has dado como iglesia. Porque cualquier trabajo que hagamos en esta tierra que no sea dado por ti, Señor, quedará aquí y quedará para destrucción. Pero el trabajo que tú nos des, cuando nosotros pongamos nuestros dones, capacidades, habilidades, nuestro tiempo, las fuerzas, el dinero, para perfeccionar a una persona, para servirle a una persona, para hablarle de tu palabra, para sembrar semilla en ella, eso va a tener una repercusión eterna y la recompensa va a ser eterna y la vamos a tener por toda la eternidad, Señor. ¿Cuánto tiempo de vida nos queda? No sabemos. Espíritu Santo, yo te pido que esas palabras que dijo Jesús las pongas hoy mismo, en este momento, en esta noche, a este gran equipo de personas. Esas palabras, cuando Jesús dijo, me es necesario que cada uno de nosotros podamos establecer en nuestras vidas la verdad de que nos es necesario hacer la obra para la cual tú nos pusiste en esta tierra mientras tenemos vida. Y no solamente mientras tenemos vida, sino mientras tenemos una vida buena. Qué hermoso, Señor, que aquí hay jovencitos, como también hay personas adultas, y todas con fuerza, y todas con salud, y todas con alegría en su corazón.
Dios, nos has dado tantas cosas maravillosas que podamos decir, me es necesario, nos es necesario ya establecer una agenda organizada, una agenda donde el día más importante sea el primero, tu día, y que a partir de ahí podamos establecer nuestro tiempo contigo, en el conocimiento de tu corazón, en la dedicación de nuestro día a ti. Y después, Señor, que no se nos haga tarde por salir ya del trabajo, para poder servirte a ti en la casa, para poder servirte con nuestra familia, para poder servirte en la posición que tú nos has dado en esta iglesia, como líder, como colaborador, como responsable de un área, y que al ejercer fe de esa manera en nuestra organización del tiempo, Señor, podamos recibir la bendición abundante y próspera que tú nos quieres dar en todo lo que hagamos. Necesitamos un toque importante, un toque poderoso y real de tu parte, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Ahora, danos un descanso pleno en esta noche. No solo físico, danos un descanso espiritual, danos un descanso emocional. Señor, que nos permita este descanso, este refrigerio, poder reflexionar en esta palabra. Dejarla entrar. Dejar que tu palabra nos transforme. Que no nos fijemos en el mosquito y traguemos el camello, sino que realmente podamos enfocarnos en lo que debemos de transformar, de cambiar, ponerlo a tus pies, Señor. Y por eso yo te pido este refrigerio, este descanso, que el que ha estado enojado contigo tenga refrigerio, que el que ha estado frustrado tenga refrigerio, que el que ha estado desesperado, angustiado, tenga refrigerio, Señor, en esta noche, y que podamos, en la guía de tu Espíritu Santo, ser guiados precisamente a la verdad de tu palabra. Gracias por tu amor y bendición en el nombre de Jesucristo. ¿Si estás de acuerdo? Dile. Amén. Amén. Gracias, que Dios les bendiga. Por supuesto. ¿Eh?